Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Oh Dios, dice tu palabra, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó tu bondad. En esta noche, Señor, Padre, oh Dios, venimos delante de ti, Señor, para presentar, Señor, oh Dios, tu palabra, Señor. Dice la Biblia, tu palabra es verdad, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Toma esta palabra, Señor, y que cobre vida en nuestros corazones. Gracias te damos, Jesús. Recibas toda honra y gloria. Amén y amén. El Señor les bendiga, estimados hermanos. En esta noche es un placer, un gusto, delante de Dios y delante de ustedes, presentar una enseñanza en el día de hoy. Una enseñanza en la cual he titulado Las formas extrañas como Dios habla. Está basada en el libro de Jueces, capítulo 6, del 1 al 24. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6, del 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos, sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de la mano de los que afligieron, los cuales eché de delante de vosotros, y os di esta tierra. Y os dije: Yo Jehová vuestro Dios soy, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no os habéis obedecido mi voz. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, una efa de harina, y puso carne en un canastillo y un caldo en una olla. Sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, al cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor mío, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo:
paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Esto es, Jehová es paz. Amén. Gracias le damos a Dios por esta porción el día de hoy. Nos muestra la palabra de Dios en este pasaje bíblico de que los hijos de Israel tenían un conflicto muy grande con los madianitas y amalecitas. Y cuenta la palabra de Dios en Jueces 6:2, dice que la mano de Madián era tan fuerte contra Israel que los israelitas se hicieron cuevas, cavernas, lugares fortificados para poder vivir. Era tanta el temor, era tanto el miedo, era tanta la situación y la sensación de angustia que los hijos de Israel se habían escondidos. Estaban escondidos delante de la presencia de los madianitas, delante de la presencia de todos aquellos que eran sus enemigos. Y esos enemigos los rodeaban, los superaban en números, los superaban en cantidades. Y había mucha violencia contra el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que Dios levantó a un personaje llamado Gedeón. Este personaje, Dios le habló. En esta noche quiero hacer énfasis sobre situaciones que muchas veces nos pasan y nos dan temor, nos dan miedo. Y la palabra de Dios habla sobre ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor, como una sensación de angustia, un sentimiento de desconfianza que nos impulsa muchas veces a creer que aquella cosa contraria que queremos que no pase, pudiera pasar. Pero la palabra de Dios nos muestra en su infinita misericordia que ese espíritu que muchas veces nos atormenta, que muchas veces nos esclaviza, muchas veces viene sobre la multitud, espíritus de pánico, de temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice la palabra de Dios. Nos muestra, dice, estad quieto y estar firme porque la salvación de Jehová estará con vosotros. En esta palabra podemos ver cómo Dios trabaja y cómo Dios habla con un personaje llamado Gedeón. Ese temor que había caído sobre el pueblo de Israel es un temor que lo hemos visto también en diferentes formas dentro de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:8 que el pueblo Adán que Dios había creado, dice que en un momento cuando desvía su voz, su mirada de Dios, come del árbol prohibido y dice, de repente siente miedo y siente temor. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor es parte de la vida, del cuerpo, de la naturaleza humana. El temor nos invade a tal punto de que muchas veces nos escondemos. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se escondían de los madianitas. Adán y Eva se escondieron delante de Dios por miedo, porque entendieron la situación en la cual estaban. Habían pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios que también el pueblo de Israel, con Saúl a la cabeza, dice que temían ante la voz de un gigante llamado Goliat. Y muestra la palabra de Dios en 1 Samuel 17:24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Había caído un gran temor sobre el pueblo de Israel. Dice también la palabra de Dios que uno de los discípulos de Jesús, llamado Pedro, dice, también tuvo miedo y le dijo, Señor, sálvame que perezco. Esto está en San Mateo 14:25. Dice así la palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, que perezco. El temor es una condición natural del cuerpo, de la carne. Nos muestra la palabra de Dios que cuando el hombre se enfrenta a situaciones inesperadas, situaciones en las cuales se pone a prueba toda su capacidad, se pone a prueba todas aquellas cosas en las cuales él no tiene control, el hombre le da miedo, le da temor. El hombre siempre busca tener control en el dinero, control en la salud, control en la familia, control. Pero cuando se le va el control de las manos, que no puede controlar, entra en pánico, entra en miedo. Dice la palabra del Señor también en Éxodo 14, nos habla sobre cuando el pueblo de Israel y Moisés frente al Mar Rojo veían una situación difícil. Dice la palabra de Dios, Éxodo 14, 11, dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto para que nos hubieras sacado a este lugar. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Y dice la palabra de Dios que en el 15 dice que Moisés habla y le dice a Dios, y Dios le responde: ¿por qué clamas a mí? Eso está en el versículo 15. Dice, y le sigue, le repite, dice: alza tu vara y divide el mar y dile al pueblo de Israel que marche en seco. Habían sido enfrentados a una situación en la cual no tenían una capacidad humana para poder solucionar esa situación. Usted y yo nos podemos encontrar en este momento en una situación en la cual la ciencia médica, en los equipos de científicos, el gran saber humano dice: bueno, hemos llegado hasta aquí, no tenemos sabiduría, capacidad, inteligencia, respuesta humana sobre esta situación. Pero yo les tengo una noticia que darle a ustedes, y una noticia que Dios nos está dando desde muchos años atrás, desde hace 2000 años atrás. Dice la palabra de Dios que frente al nacimiento de Jesucristo aparecieron una multitud de ángeles que le dijeron a los pastores las siguientes palabras: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos la respuesta de Dios sobre Gedeón. Jueces 6:12 dice la palabra de Dios: y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero vemos la respuesta de Gedeón, la respuesta humana de Gedeón. En el versículo 13 dice: y le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Ah, Señor Jehová, si tú eres el Dios poderoso, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en esta calamidad? Sigue la respuesta divina y le responde a esa pregunta de incapacidad, a esa pregunta de imposibilidad que tenemos nosotros, que tenía el mismo Gedeón. Le responde Dios y le dice en el versículo 14: mirándole Jehová y le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Con qué fuerza? Con la que tenía Gedeón. ¿Qué fuerza tenía Gedeón? Gedeón decía: pero Señor, mira mi situación. Bueno, Dios te dice en este momento: esa tu fuerza que ahora mismo tienes, esa es. Yo no te estoy pidiendo más nada, yo te estoy pidiendo que solamente me creas a lo que está escrito en la palabra. Dice la palabra de Dios, le sigue respondiendo en el 14, dice: y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y hay una palabra poderosa que está en este versículo 14, donde Dios dice: no te envío yo
Es como si Jehová, como Dios mismo nos estuviese regañando y nos estuviese diciendo: yo soy el que te estoy enviando, yo soy el que te he puesto palabras en tu boca. Alza tu vara y divide el mar y dile al pueblo de Israel que marche. Háblale a la enfermedad, háblale a la situación, toma las palabras de Jehová y ponlas en acción. Dice la palabra de Dios que sigue la petición de Gedeón, dice en el versículo 18, dice, entendiendo Gedeón todo esto, dice: no te vayas, Señor, hasta que yo vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel de Jehová: yo esperaré hasta que vengas. Y entrando Gedeón preparó el cabrito, los panes sin levadura, una efa de flor de harina, puso carne en un canastillo, caldo en la olla, y sacándolos delante del ángel de Jehová, que él no conocía, los presentó debajo de aquella encina. Y esto es importante, esto es como un testimonio. Gedeón estaba haciendo algo que hacían los profetas, hacían los sacerdotes. O sea, estaba haciendo una ofrenda de expiación y una ofrenda de holocausto, una ofrenda por el pecado y una ofrenda. Y vemos entonces en el versículo 21 cómo Dios expresa ante la inocencia y la debilidad de Gedeón su poder. Dice que el ángel de Jehová, el versículo 21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne, los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su presencia. Jehová se le reveló a Gedeón y Gedeón ve la gloria de Dios. En medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu calamidad, sea donde estés, puedes estar en este momento en tu casa, puedes estar en este momento en el hospital, puedes estar en este momento, oh Dios, postrados. Pero dice la palabra divina de Dios que cuando Dios habló a Gedeón, le dijo: ve, con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Y dice la palabra de Dios que Dios se le reveló a Gedeón en el versículo 22 de Jueces 6, dice: y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí un altar a Jehová y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Shalom, esto es: Jehová es mi paz. Jehová se ha mostrado de múltiples formas a la humanidad. Dice la palabra de Dios que Él se ha mostrado a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra. Y cada día sigue Dios manifestando su poder. Ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna situación de pánico en esta tierra mueve los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son eternos. En medio de esta situación en la cual usted y yo estamos viviendo, Dios está trabajando. Ahora bien, Dios quiere que usted y yo entendamos de que la palabra de Dios se va a cumplir. Pase lo que pase, cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Y dice la palabra de Dios en San Juan 14, 27: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Y una de las palabras poderosas que nos muestra Jesús está en San Lucas 12:32, cuando nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Es de el amor que sale del corazón de Dios, del gozo, de la alegría que irradia en el corazón de Dios, el que nosotros pertenezcamos al reino de Dios. Y sigue diciendo San Mateo 28, 19, una de las palabras firmes que Jesús dejó al final de su vida en esta tierra. Nos dio una ordenanza y nos dijo esta ordenanza. San Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta noche,
este mensaje que hemos traído es un mensaje que nos lleva a definir en nuestro corazón una posición. Usted y yo hemos reconocido a Dios. Si usted no ha reconocido a Dios, hay una sola forma para entrar. Dice la palabra de Dios que la única entrada al cielo es por medio de Jesucristo, es a través del arrepentimiento, es a través del perdón, es a través de una oración. Voy a hacer esta pequeña oración. Si usted no conoce a Dios, si usted se ha alejado de Dios, si usted se siente en este momento que necesita hacer esta oración, voy a hacerla en este momento. Amantísimo Padre Celestial, puede repetir. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, en esta noche vengo delante de ti pidiéndote que me perdones. Reconozco mis pecados. Renuncio a toda obra infructuosa de las tinieblas. Renuncio a toda acción, a todo pacto ancestral que han venido desde mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Renuncio a toda esa obra satánica y maligna. Te reconozco como mi Salvador. Te acepto, Padre, en esta noche como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. Amén y amén. Heme aquí, Señor. Atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo. Es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo. Es más alta. Aquí, Señor, atiende a mi oración. Desde donde